caminos de tiza, abriendo surcos. Aquí estamos con la doctora Gabriela Dueñas, es psicopedagoga. Bienvenida, Gabriela. Bienvenida, Mirta. Queremos saber, llegan a la consulta psicopedagógica niños que tienen muchos errores ortográficos que los reiteran, es decir, que no hay aprendizaje. Bueno, mira, cada vez llegan más niños con estas dificultades y a más temprana edad. Ajá. Y esto es como para que nosotros los profesionales nos preguntemos qué está pasando, ¿no? Yo creo que por un lado los estamos apurando y no estamos respetando los tiempos propios que requiere la apropiación de la lectoescritura, que ya sabemos desde los estudios de Emilia Ferreiro y muchísimos estudios científicos que se hicieron después que corroboraron que la apropiación de la lectoescritura es un proceso complejo en el que intervienen una serie de variables y que no se termina como de terminar de funcionalizar, digamos, hasta no menos de cuarto grado, quinto grado, ¿no? Sin embargo, desde las escuelas hay como una especie de acelere y de esperar, y sobre todo en algunas escuelas excesivamente exigentes, esperar que un niño se alfabetice, por ejemplo, a los 5 años. Yo he escuchado en escuelas, sobre todo se escucha en algunas escuelas privadas, quizás por esto de ofrecer un mejor servicio, garantizar la alfabetización de un niño de 5 años cuando aún no está preparado y cuando pareciera ser que se desconociera todo el proceso que supone la alfabetización. Es así que llegan tempranamente niños como si tuvieran patologías problemáticas en el aprendizaje de la lectoescritura, que en realidad no son errores, digamos, fallas de los niños, sino que son esos vaivenes propios del proceso de aprendizaje que en muchos casos no son respetados ni reconocidos como tales. Bueno, incluso a veces, de pronto en un segundo grado, se corrige faltas de ortografía cuyas reglas ni siquiera se enseñaron. Exactamente, eso es lo que estamos diciendo, que estamos acelerando a los chicos por un lado, estamos desconociendo también una serie de variables que están ocurriendo en el contexto sociocultural en el que se inscribe hoy la escuela, que tiene que ver con, por ejemplo, la llegada de las nuevas tecnologías informáticas de la comunicación y que han producido cambios que han impactado de lleno justamente en la producción de la lectoescritura. Por ejemplo, los niños de antes, nosotros, desde que éramos chiquitos, mirábamos a nuestro alrededor y veíamos a los adultos y a los niños más grandes escribiendo con este formato papel y lapicera. Hoy en día, cualquier niño, cualquiera que mire a su alrededor, va a ver a la gente, a la mayoría de la gente, escribiendo en celulares, escribiendo en computadoras, es decir, usando el teclado. Y la verdad es que la lapicera con cartucho de tinta, esa que se les da hoy en la mayoría de las escuelas primarias de nuestro país, en segundo grado, es para los niños hoy, estos nativos digitales del siglo XXI, algo del orden de lo novedoso, algo que lo miran con extrañeza, como si a nosotros nos dieran plumas y papiros de la época de los egipcios para que escribiéramos. Entonces la falta de, digamos, para ellos carece de significado, esa exigencia de la escuela no tiene el mismo sentido que tenía en nuestra época. Bien, ahora, si volvemos puntualmente al tema de la ortografía, vos mencionaste una causa que tiene que ver con la enseñanza. Y también hay causas que tienen que ver con los niños, con situaciones singulares. Seguro, hay una serie de causas. Por un lado, algunas que tienen que ver con la enseñanza, en donde se desconocen que la lengua además es una lengua viva y que está cambiando vertiginosamente a partir de las nuevas tecnologías. Por otro lado, cuando hablamos de ortografía, tenemos que pensar en el tema de las normas, ¿sí? Y en la cuestión de la arbitrariedad, que algo de esto se habló en la mesa anterior. Normas, arbitrariedad, todo esto lo asociamos con autoridad y cuando lo hablamos en el contexto escolar con la autoridad pedagógica. Gran tema. La autoridad pedagógica en cuestión. En estos tiempos que vivimos está muy cuestionada la autoridad pedagógica, están muy cuestionadas las normas en general. No nos olvidemos que estamos viviendo, transitando esta posmodernidad, este tiempo
que Zygmunt Bauman describió como la cultura líquida. Claro, con familias, digamos, más permisivas, otras un poco menos, pero donde las normas muchas veces exactamente, no, todo no es se relativo, cumplen no se cumplen, el mismo niño llega a la escuela por ahí conducido por su padre o por el transporte escolar que no respetó el semáforo de la esquina, que los padres estacionan en triple fila, cuando hay normas de tránsito que no se cumplen, en fin, lo que están viendo los chicos es que los adultos no cumplen las normas, tampoco reconocen la autoridad docente, entonces de golpe uno viene y les impone estas normas arbitrarias de reglas, por qué, claro. Por ejemplo, ojo se escribe sin H y con J, ¿sí? O por qué hoja se escribe con H si no suena, o helado con H si no suena. Esa arbitrariedad que nos impone la lengua clásica, ¿no? O sea, y que no, por ahí no se respeta desde las nuevas tecnologías, es lo que los niños de hoy en día no terminan de comprender y les cuesta aceptar, ¿no? Entonces muchas veces ahí entramos en el terreno de las variables psicosociales, ¿no es cierto? El tema de la resistencia, del oposicionismo. Del cuestionamiento permanente. ¿Y por qué tengo que poner la H si no suena? En un contexto en donde todo el mundo está cuestionando las normas, donde las normas se respetan poco, los adultos las respetamos poco y donde además cuando escribimos cotidianamente, ya te digo, por WhatsApp, por computadora, etcétera, no se respetan, ¿no? Estamos asistiendo a cambios profundos en la lengua, que nos guste o no, y esto comparto lo que decía el invitado anterior, nosotros no tenemos por qué valorarlo de bueno o malo. Lo cierto es que la lengua está cambiando, la lectoescritura está cambiando, la ortografía está cambiando a raíz de la llegada de las nuevas tecnologías, que yo te diría que equivalen a lo que significó en su momento la llegada de la imprenta. Claro, un antes y un después en la historia de la lectoescritura. También seguramente un chico podría decir, ¿por qué tengo que aprender las reglas ortográficas si toco una tecla que es el corrector y me lo resuelve? Exactamente. Y sin embargo la escuela sigue aferrada a modelos del siglo anterior, en donde las tecnologías todavía quedan en la puerta de entrada. De ahí quizás que a los niños a veces les cueste prestar atención en la escuela. Gabriela, como la psicopedagogía es muy interesante, creo que también se puede tomar los casos contrarios, si se quiere. Aquellos niños que tienen en su casa normas muy rígidas y que entonces a la hora de tener que encima aceptar las reglas ortográficas no quieren. Bien. Más allá de ese periodo inicial de alfabetización donde los errores ortográficos, etcétera, son propios del proceso de aprendizaje, uno se encuentra con niños que tienen particulares, o jóvenes, particulares problemas en la ortografía que van incluso más allá de los comunes de la época. En esos casos tenemos que pensarlos como síntomas. Claro. ¿Sí? Algo nos está diciendo un niño cuando realmente le cuesta, y uno, por ejemplo, un síntoma que se ve con frecuencia, no respetan la mayúscula. Sobre todo después de un punto y aparte, la mayúscula que llevan los nombres propios. Y esto está aludiendo a algo, es un síntoma que nos está diciendo algo. En general, ¿a qué está aludiendo? Estoy pensando en chiquitos que tengo, que veo en el consultorio, en las escuelas, a veces a la dificultad que tienen para reconocer quién es el adulto, quién es el que porta la autoridad. Y quizás a través de ese síntoma nos están contando algo de esto. Gabriela, te quedás con nosotros retomamos entonces en el próximo bloque con testimonios de docentes. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador.